deseándoles todos estén tranquilos y bien, y estando muy pendiente también para ponerse al día con estas evidencias que deben. Es un empujoncito más y van a poder lograr culminar muy bien todo este proceso formativo. Bueno, voy a comenzar explicando lo que deben hacer. Vamos a ir a la guía, vamos a leer en conjunto y como explicando cosas, digamos que el lenguaje cristiano de lo que estoy esperando o lo que debemos entregar. Y luego vamos a ver como una presentación rápidamente sobre un tema central que es la comunicación asertiva, y pues que rodea, más bien no rodea, es el centro de estos temas o de estas cosas de las que ustedes pues deben eh, entregar evidencias. Entonces permítanme un segundito, ya les comparto. Es que tengo varios. Listo. Perdón, no me estaba agarrando. Listo, ahora sí. Listo, entonces vamos a ver, esta es la evidencia, está en la guía. Recuerden siempre, 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 soy muy reiterativa, perdón, pero es muy importante que vean la guía todo el tiempo. Video, la comunicación como expresión humana, esto es lo que vamos a hacer. El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta actividad de aprendizaje busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video se exprese una situación polémica de su entorno profesional o área de formación y que conlleve a la resolución de esta. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiere solución, flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Y es importante que tengan en cuenta como esta estructura para la elaboración de ese video, porque en realidad aquí el texto va a tener más como una función de sinopsis, donde ustedes en un párrafo van a sintetizar como la idea principal que tenían o cuál es el argumento del video que hicieron, ¿cierto? La situación específica que identifican explicada en un párrafo. No tienen que hacer un texto largo, solamente es como el texto acaba de funcionar como complemento o síntesis, ¿cierto? Síntesis o sinopsis, más bien. Ustedes, si quieren, ahorita se fijan en la sinopsis de cualquier película que les guste, y eso es más o menos lo que les solicito que hagan a modo de acompañamiento del video. Entonces, piensen en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de forma, primero, esto es importante que lo tengan en cuenta y es muy tenido en cuenta a la hora de evaluar, que impacte al receptor, es decir, muchos hicieron, porque esta evidencia ya la he hecho en otros lados, y lo que la gente hace es pararse frente a la cámara y hablar, y yo eso lo valoro un resto porque eso no es fácil, ¿cierto? Pero si ustedes pues quieren no solamente hacer eso y ser elocuentes, también miro la elocuencia a la hora de hablar, pueden usar muchas herramientas para que pues acompañe ese video y se termine haciendo algo más creativo y como que realmente se cuente de una forma agradable, ¿no? Que al menos haya una entonación, haya una perspectiva en la grabación, ¿sí? Contando esta situación que ustedes identifican. Ya voy a entrar a hablar de la situación. Elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto científico o narrativo a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Aquí lo más importante es que recuerden que no espero un texto largo, espero una síntesis, espero algo muy resumido de 1 o 2 párrafos donde ustedes capten la idea principal de esa situación, problema que identificaron, que es donde me quiero detener. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito y al final justificar el tipo de texto que eligió y por qué.
Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador, el celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás, como Porton, Loom, entre otros. Para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Entonces, clarito, productos a entregar. Escrito tipo síntesis y videos sobre la situación problemática de su entorno profesional o área de formación. Entonces, recuerde, un texto con una sinopsis y una síntesis, algo muy corto, algo muy argumentativo, algo que digamos que muestre la carne de ese video que me mostraron, y ya vamos a hablar del contenido, ya les prometí esa parte. Un documento y bueno, el video lo pueden poner en MOV, MP4 y AVI. Una recomendación, fíjense mucho en el sonido. Si me van a enviar el video por un Google Drive, eh, fíjense en que hagan un link donde la licencia sea abierta, o sea, donde cualquier persona lo pueda ver, ¿cierto? Porque cuando me lo envían sin eso, pues he tenido que devolverlo y ahí, pues, digamos que es un traspié innecesario. Extensión, una página, no se extiendan, no hay necesidad, pero si alguien quiere escribir más, pues puede dos, pero no hay necesidad. Y el video que dure máximo 3 minutos, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que es importante que el video, el espacio del video, 3 minutos les puede parecer corto, pero en realidad no es corto para nada. Pero en ese video identifiquen plenamente y cuenten de forma muy clara la situación que identifican, y ahora sí nos vamos a detener ahí. Yo les voy a explicar cómo se puede identificar un problema, quiebre o situación de comunicación a partir de la comunicación asertiva, teniendo en cuenta otras dos tipos de comunicaciones que son bien interesantes, que son la pasiva y la agresiva, ¿cierto? Entonces, después de que vean la explicación que les voy a dar, que es, digamos que como el contenido como tal, la invitación es a que piensen en situaciones que hayan vivido con compañeros de formación, en situaciones que hayan vivido en el colegio, también son válidas, en situaciones que hayan vivido en cualquier entorno social, es decir, en cualquier interacción humana que no sea su familia, ¿cierto? Preferiblemente no la familia. Pero entonces sí podemos hablar de una situación en el colegio, sí podemos hablar especialmente de situaciones en el trabajo, quienes ya tengan experiencia aquí trabajando. Situaciones en el ambiente de formación, ¿cierto? Porque aquí también ustedes tienen varias actividades donde tienen que trabajar en grupo y eso siempre trae dificultades de comunicación. Entonces hay muchas cosas a pensar y a tener en cuenta cuando pensamos en esta situación, ¿cierto? La identifican, todos las hemos tenido. Cortocircuitos en la comunicación, malos entendidos, negligencia, gestión de las emociones, ¿sí? Estoy diciendo bien las cosas, ¿cierto? Ese es el tipo de situación que deben identificar y eso es lo que yo espero que me cuenten de manera elocuente, me salió en verso, la evidencia que deben realizar, ¿cierto? Entonces, ahora sí, explicado esto, que es como la primera parte, voy a decir rápidamente, voy a hacer la presentación y luego volvemos a explicar la segunda parte de la segunda actividad que también deben entregar en las semanas del 7 al 20 de este mes. Permítanme un momento, por favor. Si yo hago esto, si yo hago esto, ¿ustedes están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Antes dejaba de compartir para hacerlo. Me alegra el aprendizaje que me acabaron de dar el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. Disculpen, tomo un poco de agua. Primero, la comunicación asertiva es aquella comunicación en la que está presente un adecuado equilibrio entre la agresividad en un extremo y la no afirmatividad en el otro, forma pasiva, en el otro. En la comunicación asertiva se integra el respeto por sí mismo y por los demás. Imagínense que hay una balanza, ¿cierto? En el centro podríamos decir que está la comunicación asertiva y a los lados, en cada extremo, podríamos decir que está la comunicación agresiva y la comunicación pasiva, ¿cierto? Algo como esta ilustración que están viendo ahí. A modo de sencillo resumen, el estilo de la comunicación asertiva consiste en ser capaz de comunicarse en cada ocasión de la mejor manera posible. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta aquí? La comunicación uno la debería pensar
como si uno pudiese tener la facultad de salirse o sea, como si uno pudiera salirse y verse en una conversación o en un entorno, para ver qué, las jerarquías, como si uno pudiera verse desde afuera, ¿cierto? Como cuando uno tiene una pelea con alguien y se queda pensando en qué pasó, en qué momento se me voló y comencé a hablar, a subir la voz, ¿cierto? Que fue el detonante, uno comienza a tener en cuenta esas cosas. Cuando uno es asertivo, uno lo primero que tiene en cuenta es que jamás habla igual o va a ser igual en sus distintos entornos. Entonces, muy probablemente ustedes tengan un lenguaje con sus instructores y en sus lugares de trabajo que sea mucho más formal, ¿cierto? Obviamente uno en los correos no saluda "¿Qué hubo llave?" o "¿Qué más, parce?" o "Mi amor" o lo que sea, sino cordial saludo, ¿cierto? Igualmente pasa con los amigos, probablemente eh, ustedes se comuniquen diferente con sus papás, a que como le cuenten una historia diferente a su papá y a su mamá, a como se la van a contar a su mejor amigo o su mejor amiga, ¿cierto? Entonces lo primero cuando uno es asertivo es que uno entiende y uno se hace la pregunta de yo dónde estoy hablando y con quién estoy hablando, ¿cierto? O sea, yo puedo usar este lenguaje que me da a mí la impresión de que me puedo tomar atribuciones de decir algo o no, ¿cierto? Es literal hacer una conciencia de las relaciones que tenemos, como hacerlas conscientes más bien en vez de hacer conciencia, que es distinto. Hacerlas conscientes, hacerlas presentes, como, ok, debo recordar que este es el entorno. Después de tener claro el entorno, es entender que cuando hablamos de comunicación asertiva no estamos hablando ni de personas que sean pasivas a unos grados de toda su identidad es de ser pasivo o toda su identidad es de ser agresivo. Cuando hablamos de pasividad y agresividad en la comunicación, en realidad estamos hablando de características de la expresión oral, ¿cierto? De la expresión verbal, que se acompañan también de algo que se llama paralingüística, y es todo lo que hay alrededor de esa expresión oral. Entonces, es la forma en la que yo digo las cosas. Piensen en cuando han tenido una pelea con alguien, la cantidad de veces que uno dice, no, es que no importa lo que me tenía que decir, fue la manera en la que me lo dijo. A uno cuando le molesta algo de otra persona normalmente suele ser el grito, la actitud, la mirada, el parado, el comportamiento corporal, los movimientos, ¿cierto? Que pueden ser agresivos o pueden ser pasivos, ya vamos a ahondar y ya les voy a explicar qué es cada uno de esos, pues a más profundidad. Eh, y todos, digamos que de alguna manera tenemos estos elementos dentro de la comunicación. Entonces, ese cómo lo dijo suele ser mucho más importante de lo que se dijo. Por ejemplo, cuando uno habla cuando uno piensa en su interlocutor o en su espectador o en la persona que lo está escuchando a uno, uno piensa, ¿sí, amor? Uno piensa en que esa persona seguro lo va a escuchar palabra por palabra con mucha atención. Y lo que en realidad está pasando es que esa persona está más encantada por los movimientos, y no digo encantada en el sentido de que se encanten, sino va a estar su concentración más en los movimientos, en la gesticulación, la cabeza se va. Aquí mientras están conmigo, la mayoría de ustedes ya debió irse al menos 30 segundos para otro lado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad se queda más el tono, la expresividad, que lo mismo dicho en la cabeza de la persona que nos está haciendo nuestro interlocutor. Alguien que se comunica asertivamente va a tener en cuenta todos estos elementos. ¿Por qué? Porque esto es poder, ¿cierto? ¿Y cuál es el poder? Yo entiendo el público con el que estoy hablando, yo entiendo cómo debo dirigirme aquí, yo entiendo que si estoy hablando con alguien de 70 u 80 años o mayor, quizá no debo usar un lenguaje que lo pueda hacer sentir incómodo o agredido, ¿cierto? Y en las relaciones de trabajo, pues esas cosas deberían tenerse en cuenta. En la comunicación asertiva se expresan las ideas y sentimientos de forma consciente, congruente, clara, directa, equilibrada y respetuosa, ¿cierto? Trucos, todos. Por ejemplo, yo tengo uno, y es que cuando de verdad me preocupa que no haya cortocircuitos en la comunicación, pregunto todo, absolutamente todo, las veces que sea necesario, primero. Eh, y segundo, manifiesto lo que pienso, ¿cierto? Así
sienta que no debo, que soy tímida, que no es el momento, que acabo de llegar, uno debe manifestar lo que está sintiendo y lo que está pensando de manera respetuosa. Esas son características que se tienen. No subir la voz, ponerse como de meta un decibel, es una gran estrategia porque normalmente tenemos conversaciones donde nos podemos apasionar y eso generar cosas. La característica de la asertividad es tener en cuenta estas cosas: postura corporal. La postura corporal dice todo. Lastimosamente la virtualidad nos ha quitado eso, pero las lecturas que uno podía hacer de sus aprendices y de sus entornos a partir de ver sus posturas corporales eran impresionantes. Las posturas, la gestualidad, ¿cierto? No sobreexaltarse, no exagerar, no ser apático, es decir, no tener movimientos, la articulación, es la capacidad de articular precisamente, escuchar y hablar, porque no hay comunicación cuando una sola de las partes habla, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este momento estamos haciendo que una clase donde yo estoy teniendo todo el 100% de la palabra y ustedes están teniendo el 100% de la escucha. No hay un ejercicio comunicativo porque no hay un ejercicio recíproco, ¿cierto? Entonces, en esta parte de la clase. Entonces, articular en una conversación, por ejemplo, es: yo tengo que sopesar en mi palabra las ideas y la escucha que le presto al otro. Entonces uno sí debe obligarse a escuchar atentamente cuando el otro esté hablando. Reciprocidad era lo que, pues es lo que les acabo de mencionar también, y localización. Entonces, ¿qué características tiene? Desde la conducta no verbal, bueno, sonrisa telefónica es como una expresión que se refiere a mantener una tonalidad, ¿cierto? En la voz, en la manera de hablar, en el ritmo, en las muletillas, tener en cuenta todo esto. Gestos firmes, normalmente piensen, y en esto yo sé que las mujeres me van a copiar más el ejemplo, pero estoy segura que los hombres también, en cuando ustedes se han sentido incómodos o incómodas porque a alguien les haga algún gesto. Todos podemos identificar cuál es un gesto que nos haga a sentir incómodos, sea un gesto morboso, sea un gesto amenazante. Los gestos son muy importantes de tener en cuenta. ¿Será que estoy haciendo muecas? ¿Será que estoy haciendo cara de aburrimiento? ¿Sí? ¿Será que tengo cara de enojado? A mí me pasa todo el tiempo. Yo todo el tiempo, cuando estoy concentrada, hago cara de enojada. Y la gente me ha preguntado que qué me pasa, que por qué estoy así. Yo literal estoy pensando en cualquier cosa. Entonces uno debe como hacerse ese llamado de conciencia de: esperen, me paro bolas, con mis gestos. Posturas, manos sueltas, y una muy buena conducta verbal, o un buen hábito es: no afirmen, no afirmar, ¿cierto? Sino dar la opción de que lo que yo estoy diciendo, así yo sienta que es una verdad absoluta, es un pienso que, siento que, hagamos. Sean inclusivos a la hora de usar el lenguaje. Esto también es ser incluyente, perdón. Y es invitar al otro, no yo voy a hacer, sino hagamos. Eso cambia bastante la comunicación, es una estrategia. Conducta paraverbal, que era lo que les decía ahorita, es todo lo que acompaña la palabra, la voz, la expresión verbal. Es regular la voz, es hablar de forma fluida, es respetar los silencios y procurar tener una entonación agradable. Pasos de, bueno, esto lo voy a mostrar rápidamente porque ya me voy a pasar un par de minuticos de la media hora, pero bueno. Hay que expresar lo que se siente, lo que les decía hace un rato también: digan lo que piensen, o sea, eso no debería negociarse, y ya les voy a contar por qué. Y decir claro lo que quiere uno que suceda. Y piensen en las peleas que han tenido, por ejemplo, por WhatsApp. Cuando ustedes sienten que una persona les está hablando feo, uno siente, ¿no? Además, porque es que no es una certeza. Y normalmente los desplantes, las cosas que nos molestan, no es que en realidad el otro me quiera hacer un mal, es más bien el otro tenía un punto de vista distinto de las cosas, y simplemente esos dos puntos de vista es lo que se debe aclarar. Ustedes no se imaginan la cantidad de matrimonios que se salvarían si estas cosas se tuvieran en cuenta en la convivencia. Y pues, si funcionan los matrimonios, imagínense en el trabajo. Asertividad implica poner límites, eso es importantísimo, decir que no, expresar, transmitir ideas y sentimientos, y pedir, ¿sí? Sin miedo a pedir, claridad, con claridad. No hay nada más tenaz que la gente que pide algo de conveniencia a partir de preámbulos. Si uno necesita pedir algo, lo debe pedir de forma clara, o al menos debe ser capaz de expresar una necesidad de forma clara. Ya para terminar rápidamente como esta explicación, quiero llevarlos aquí
Solo para mencionarles como características que son muy fáciles de identificar de la pasividad, por ejemplo, en la comunicación. Piensen en las personas que jamás tienen objeción, ¿cierto? Respecto a nada. Piensen las personas que suelen, no estoy diciendo que esto es una regla general, ¿cierto? No es que alguien que lo haga una vez sea así, no. Pero hay patrones, que es un patrón, algo que uno, en lo que alguien se le prendió el micrófono, chicos, por favor. Apaguen el micrófono porque si no comienzo a subir la voz y no quiero. Me duele la garganta, gracias. Alguien que dice todo el tiempo que no, alguien que dice todo el tiempo que no tiene objeción con absolutamente nada, alguien que jamás manifiesta una inconformidad, pero tampoco una alegría. Suelen ser personas que tienen autoestima bajas, suelen ser personas que normalmente más fácil, ¿cierto?, llegan a contextos de abuso, ya sea laboral, ya sea familiar, ¿cierto? Son personas que no están enseñadas tampoco o no tienen el hábito de gestionar una emoción. Y recordemos que aquí es muy importante tener algo en cuenta en la comunicación y es que somos seres emocionales, es decir, somos seres subjetivos. ¿Eso qué significa? Que las emociones muchas veces median nuestros comportamientos y las emociones también vienen de afuera. Piensen en que la existencia de los seres humanos se da porque pudo desarrollarse dentro de sus emociones. El miedo, la alegría, la tristeza y el enojo son las 4 emociones principales y fíjense que de esas 4 solo una es buena. Las otras 3 construyen bastante de nuestra identidad y a veces son externas. Piensen en la sensación que uno siente cuando cree o piensa que lo van a atracar, ¿cierto? En esa adrenalina, en esa bajada como de todo, luego en esa subida. Piensen en la tristeza absoluta de la noticia de una calamidad, de un accidente, de algo que no pasaba. Y esa cosa que media nuestras emociones es lo que definitivamente hace que tengamos este tipo de conductas en nuestra comunicación. A lo contrario de la pasividad, pues está la agresividad, que es el otro punto extremo, y es gente que silencia a los otros, los disminuye, demerita a los demás, es el típico o la típica persona que se acerca siempre haciendo bullying, el bromista, el que quiere de alguna manera humillar al otro. Eh, es la persona que cree que hay que subir la voz para tener más poder en los argumentos. Nunca lo confundan con la persona enérgica y apasionada con su palabra, porque eso es otra cosa. El agresivo tiene conductas que son agresivas con otros, porque por eso es comunicación, porque hay interlocutores. Entonces, el agresivo es el que le va a callar la palabra al otro, el agresivo es el que va a ser explosivo, ¿cierto? El que normalmente dice una cosa sin pensarla y luego sí la piensa, pero es importante que tengan en cuenta como estos dos extremos que hay para la asertividad. ¿Listo? Hasta aquí va la explicación de esta parte. Permítanme un segundito.